Gracias, Señor. Tú eres digno, Señor, de toda la honra, la gloria, el poder, la alabanza, el imperio por los siglos de los siglos. Eres digno, Señor, porque estás sentado a la diestra del Padre, porque has de regresar con gloria por tu iglesia primero y después para juzgar a vivos y muertos. Sí, Señor, porque tú hiciste ese sacrificio en la cruz que ahora permite que nosotros estemos aquí alabándote como hijos de Dios, siervos del Dios Altísimo, salvos de la ira venidera. Muchas gracias, Señor. Te pedimos, Señor, ahora te pido, Señor, que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones conforme a la necesidad de cada uno, la cual tú conoces perfectamente. Y la misma palabra, el mismo versículo, para uno será de ánimo, para otro de exhortación, para otro de consolación, porque solo tú sabes lo que necesitamos. Que fluya tu palabra como un río, Señor, que llene este lugar como la nube que llenaba el templo de Salomón y el templo, el tabernáculo que construyó Moisés. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quieren tomar asiento, por favor? Bien, pues tal como lo comentaba ahorita, esta pretende ser un mensaje, una palabra de exhortación, de ánimo, y es para la iglesia. Esto lo he estado viendo y pensando desde hace un buen tiempo, y es algo que sucedió en el pueblo de Israel. Sabemos que toda la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Dice que para toda buena obra. Y quiero referirme a un pasaje especial. El tema se llama reedificar. Un pasaje en especial, o más bien una profecía, un profeta, que trató un tema no igual pero semejante, aplicable espiritualmente para nosotros hoy. Para el pueblo de Israel fue aplicable en ese tiempo porque lo necesitaba urgentemente. Para nosotros hoy vamos a ver esa aplicación que hay para este tiempo. Bien, esto pretende ser una imagen del pueblo de Jerusalén, en donde se ve el templo, la muralla y los ejércitos ahí sitiando la ciudad, listos para destruirla. La orden era destruirla. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había enviado para deshacer la ciudad. Y eso era no nació de su corazón, eso fue porque Dios les había hablado mucho, de muchas maneras al pueblo de Israel. De muchas formas les había hablado, que volvieran a sus caminos, que dejaran la maldad, que dejaran la idolatría. Él le llama la fornicación, quiere decir adoraban a un Dios extraño, o al adulterio también se refiere. Dios les habló por muchos profetas durante mucho tiempo y no hicieron caso. Perseveraban haciendo lo malo delante de Dios, menospreciando la palabra de Dios. Los profetas, algunos persiguieron, a otros mataron, pero no escucharon lo que Dios hablaba a través de ellos. Bien, esa es una introducción a lo que estamos viendo ahora. Después de esta escena, que puede ser es una imagen que alguien pintó o realizó, en la cual queda todo destruido. Destruyen el templo, destruyen el muro, destruyen toda la ciudad y se llevan cautiva a la gente. Y eso es lo que Dios les estuvo advirtiendo con mucho tiempo antes, muchos años antes, acerca de la cautividad que iba a venir, acerca del resultado de la dureza de su corazón y de su obstinación en seguir apartándose de los caminos de Dios. ¿Qué sucedió? Destruido todo. ¿Qué pasó después? ¿Qué sucedió después? Después, esta cautividad duró 70 años. 70 años
de cautividad en Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor. Durante el reinado de Nabucodonosor, después vino el rey de Persia, Ciro, y venció al imperio babilónico y pasó a ser el reino era una extensa parte del mundo, ya era propiedad, o más bien estaba bajo el dominio de los persas. ¿Y qué sucede entonces? El rey persa Ciro les ordena regresar, o les da la orden, quite el impedimento para que regresen los cautivos que habían traído a Babilonia, al imperio en donde ahora él gobernaba, que regresen a Jerusalén y que reconstruyan el templo. Dios le habló, él lo dijo, y más adelante vamos a ver acerca de eso. Y eran cientos de miles los que habían sido, vamos a decir, extraditados o expulsados, expatriados de la tierra que Dios les había dado, porque ellos no tuvieron en cuenta ni honraron a Dios, no hicieron caso ni obedecieron. Por lo tanto, Dios, como un Dios de amor, pero de justicia, permitió que esto sucediera. Bien, sin embargo, regresan. De los que regresan son aproximadamente como unos 50,000, cuando, repito, eran cientos de miles los que habían sido expulsados, llevados a la cautividad. Y inician la obra, pero hay oposición. Israel ya había sido antes dividido en dos reinos, y este reino habían traído gente de otra parte, el mismo imperio babilónico, para que llenaran la tierra, pero no eran judíos. Esos se llamaron samaritanos, o el reino de Samaria. Ya han escuchado muchas veces lo que es Samaria. Ellos tuvieron oposición, ellos no querían que se construyera, estaban celosos, y no porque amaban a Dios, celosos de que el pueblo de Israel no estuviera derrotado, así como muchos de los enemigos quieren ver derrotados a los hijos de Dios. Por eso tenemos lucha, aunque nosotros no la tenemos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y poderes de las tinieblas. Eso ya lo sabemos. Total, se detiene la obra. Habían empezado 2 años, habían construido el altar y habían empezado los cimientos del templo. Trabajaron, había gozo, había alabanzas, había multitud de bendiciones que se daban unos a otros. Estaban muy contentos de estar restaurando. Sabían bien que en ese lugar se encontraban con Dios. Ahí ofrecían los sacrificios que Dios había establecido a través de Moisés desde que los sacó de Egipto. Estaban felices, pero les duró 2 años, porque esta oposición fue tan fuerte que iban y venían mensajes a Babilonia, al Medo Persa, al nuevo imperio, para detener la obra, hasta que, como dije antes, Ciro ordena el regreso de los cautivos. Solo 50,000. Esos son los que estaban empezando a construir. ¿Cuánto dura esto? ¿Cuánto tiempo dura detenerse? Se detienen por 14 años. 14 años de pausa sin construir. Dios les había hablado de muchas maneras también para que siguieran la obra. Había, además de Ciro estaba con apasionado interés en que se construyera, porque dice: Dios me dio todos los reinos que tengo ahora, Dios me los dio, pero me ordenó que se construya, se reedifique el templo de Jerusalén. Así es que, carta abierta, van a tener el apoyo económico, van a tener el apoyo de la gente que pues tenía el control de todos los bosques que por ahí había, para que tomaran madera y fueran y reconstruyeran el templo. ¿Qué sucede entonces? Ahí es en donde empieza la profecía de Ageo. Allí es, después de esos 14 años, Dios
pacientemente como nuestro Dios, como tiene paciencia con nosotros. Muchas veces nos habla y seguimos y continuamos y no reaccionamos y estamos endureciendo nuestro corazón sin darnos cuenta. Muchas veces, otras lo sabemos y lo admitimos, tristemente o trágicamente diría. Entonces se desanimaron, ya no quisieron, ya basta, ya no vamos a hacer nada. Y aquí es en donde empieza a hablar el profeta Ageo. Voy a leer unos cuantos versículos y luego empiezo a desarrollar el tema. Ageo 1:5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es palabra de Dios, está diciendo. Esto no es mío. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová, dice el 7, de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. De nuevo, meditad sobre vuestros caminos. 2 veces está hablándoles Dios. Piensen lo que están haciendo, piensen en el camino en el que están. 8. Esta es una instrucción de Dios. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa de Dios, el templo, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Mientras esa casa no estuviera, mientras el templo de Dios no estuviera, no había forma de estar en la presencia de Dios. Ellos habían parado la obra. ¿Qué dice el 9? El 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Olvídate. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo se aplica a nuestra vida hoy en este tiempo? Para mí es muy semejante lo que ellos vivieron, aunque no igual, a lo que nos acaba de suceder recientemente. Y todavía hay gente que no se ha recuperado del aislamiento que hemos vivido. Primero, vamos a ser claros y puntualizar. Dios fue quien los entregó al cautiverio. Ese es el riesgo que tienen las personas que les habla Dios de una forma, de otra, a través de una prédica, a través de un mensaje. A veces habla a través de una imagen, de un anuncio. Por supuesto que habla a través de la palabra. Dios la entrega al cautiverio. La ciudad quedó saqueada. El templo destruido. Ya no hay muros, ya no hay protección. Regresan. Quiero citar ahora un versículo de otro profeta, un profeta llamado Esdras. Esdras es un profeta, un profeta que vino junto con los que regresaron del cautiverio, el regreso de los cautivos, para la reconstrucción del templo, reedificar el templo. Y dice Esdras, capítulo 1, versículo 2: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Un rey pagano. Un rey pagano. Un rey que no conocía a Dios. No era parte del pueblo de Dios. ¿Podrá Dios hablar a través de alguien que no es? Dios usó a Nabucodonosor para efectuar la invasión y cautiverio. Dios ahora usa a otro rey pagano, porque no había rey en Israel. Usa a un rey pagano para decir: Dios me habló, que regrese el pueblo de Dios a reconstruir. ¿Por qué me parece interesante esto? Hay un proverbio, lo voy a presentar en otra versión. Proverbio capítulo 21, versículo 1, dice: los canales de riego controlan el curso del agua, los ductos, pues. Así el Señor controla la mente del rey, pues sigue el curso que Dios quiere.
¿Por qué actuó así Ciro? Porque Dios quiso. Encaja en el plan de Dios. Y si hay un plan de Dios, el plan no se va a detener. El plan sigue adelante. Dios puede usar a la mula de Balaam, el profeta, o el adivino, perdón. Dios puede usar a Nabucodonosor para que invada. Dios puede usar a Ciro, a Darío y a otros gobernantes que había en ese tiempo. Entonces, ¿por qué quiero resaltar esto? Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos a expensas de nuestros gobernantes, de cualquier imperio, sin saber que tenemos acceso al trono de la gracia directamente con el Señor para pedir que nuestro país, en donde Dios quiso que fuéramos ejemplo, fuéramos luz y sal, se encaminara por el camino recto. Si no sucede es porque la iglesia no ha actuado en ese sentido. Si oramos y nos atendemos todo lo que Dios nos dice y obedecemos y somos una iglesia próspera, hablando desde el punto de vista espiritual, no estoy hablando del punto de vista material, entonces, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare y orare y buscare mi rostro, se arrepintiere de sus pecados, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas. Ya muchas veces y muchos lo hemos dicho. Segunda de Crónicas 7:14. Tenemos el Señor nos entregó algo muy valioso, que es la intercesión como la que hizo Nehemías, y Dios lo escuchó y un solo hombre fue capaz de ser movido para reconstruir los muros posteriormente al templo. Entonces, contemos con eso. No tenemos nosotros que oponernos a lo que está sucediendo y tomando un curso diferente a la voluntad de Dios, porque sujetaos a toda autoridad es puesta por Dios, y quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación para sí mismo. Bien, ¿qué pasa entonces? Dios le está hablando al pueblo. Dios llama al pueblo a la reflexión y les da otra oportunidad. Piensen bien. Piensen seriamente en lo que están haciendo, cómo se están comportando, cuál es el camino que llevan. Es lo que está diciendo. Consecuencias de lo que están haciendo. Aquí viene el desarrollo de la profecía, de la palabra de Dios a través de la profecía de Ageo. Dice, hay bendiciones, hay bendición. Están ya en la tierra prometida que fluye leche y miel. Hay bendición, pero con pobreza. Con pobreza no hay desarrollo. Dice el Ageo 1:5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, reflexionen, piensen en lo que está sucediendo y en lo que están haciendo. Es cierto, podrían dar excusas justificantes. Es que la tierra aún está desolada. Es que pasábamos un buen tiempo en Babilonia. Dios les dijo que allá construyeran casas y siguieran su vida y se casaran, etcétera, y tuvieran hijos. Entonces venir otra vez a reedificar, y con oposición y dificultades, pues la comodidad como que te amarra, te estira, te jala. Sufrían a veces fracasos en sus cosechas, pero ¿por qué? Si Dios los había traído de nuevo. Se resistieron a la obra, finalmente se resistieron, se desmotivaron y dijeron, no, ya no. Sí cantamos, sí nos dio gozo estar de nuevo aquí, estar cerca en nuestra tierra, pero ya son muchas cosas. Quiero, para aplicarlo a nosotros, esto de Ageo, a nuestra realidad, quiero presentar, bueno, aquí es estado de apatía, desánimo y falta de compromiso. Eso es lo que hay. Apatía, desánimo y no hay compromiso.
Dejemos las cosas de Dios. Va a tener su lugar. Veamos. Quiero recordarles algo que lo he dicho y lo volveré a decir, porque a veces tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos tres partes en nuestro ser. Dice 1 de Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debe ser guardado irreprensible. Cuerpo, alma y espíritu. Sigamos. Y en un momento voy a ver cómo se aplica esto. Dijimos entonces, hay bendición, pero no hay satisfacción. Versículo 6: sembréis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Lo cual quiere decir, mucho trabajo y poco fruto, mucho esfuerzo y no logras el cometido, no hay resultados, se retrasa. Y tal vez algunos lo tengan en el área material ya, que lo estén viviendo, y puede ser reciente o de tiempo, puede ser por esta época, pueden ser muchos motivos, de mucho tiempo. Puede ser en el área física de salud también, que ha decaído y por más que buscan no hay recuperación. Puede ser en el área financiera, económica, que también haces mucho esfuerzo o buscas trabajo y no te dan un poco menos, o estás a expensas de que a ver si conservo mi trabajo. Puede ser que no hay ingresos. Pueden ser una serie de factores, los cuales siempre debemos meditar. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que se perdió en este tiempo a nosotros? ¿Qué experiencia vivimos en este tiempo? Vivimos lo siguiente. Dijimos cuerpo, alma y espíritu. En las tres hay efectos. En el cuerpo, por supuesto, la salud estaba en riesgo. Mucho riesgo hubo y todo mundo se guardó y vivía con temor, la verdad. La seguridad del bienestar, la seguridad de la familia, etcétera, la libertad de salir fuera, la libertad de ir a comprar o vender o lo que sea, se restringió. Y obvio, los ingresos, por eso mismo. En el alma, la comodidad se sacrificó, ya no estaba tan cómodo. Tranquilidad se fue, había incomodidad, había temor. Sueño, insomnio más bien debería haber puesto aquí. Se perdió el sueño y vino el insomnio por la preocupación. Y la armonía familiar. Hubo más conflictos entre esposo, esposa, entre hijos, entre hermanos. ¿Por qué? Porque estaban encerrados y no estamos acostumbrados a estar encerrados muchos. Y hubo conflicto. Y en el espíritu, ¿qué sucedió? Al principio recién empezó, yo recuerdo, había avidez por participar en la reunión. Eran por Zoom. Avidez, había gran cantidad de personas que se conectaban. Poco a poco fue declinando, decayendo. Menos. ¿Por qué? Vamos a ver. Cosas que se perdieron. Lectura bíblica, no tengo tiempo, ya no hay tiempo. Es que tengo tantas cosas, tantas. Empiezo temprano a trabajar y llego bien tarde, tengo otras ocupaciones, o las señoras, los niños, los jóvenes también, pues es que está en Zoom y me canso mucho y no tengo tiempo y tengo tareas, etcétera. Oración, cuando se decae la lectura bíblica, la oración se hace pues una oración de dame, quítame, cuídame, protégeme solamente, pero no hay una oración de una conversación, un diálogo con Dios. La adoración disminuye también, no tiene el poder que le confiere la palabra de Dios, la palabra que es Jesús, y la comunión con Dios escaseó. Estas cosas fueron, y desgraciadamente hoy en día
también en muchas personas que permiten que esto les afecte. La persona se estanca espiritualmente. La persona disminuye su vida espiritual. Quiero leer otros versículos de Ageo. Todo empieza con una excusa. No hay tiempo, no tengo ánimo. Dice Ageo 1:2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Todavía no ha llegado el tiempo. 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros? ¿Es exclusivo para ustedes? ¿Es este tiempo para ustedes? De habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. A ver, ¿qué está diciendo? Ustedes tienen tiempo y recursos y fuerza y todo para construir sus propias casas, pero Dios no estaba en contra de eso. Es una casa artesanal, es una casa adornada, bien equipada, pues. Ellos se habían dedicado, lo primero llegaron a hacer su casa. Está bien, Dios no les dice que no deben tener sus casas, pero se olvidaron de la importante casa de Dios. En ese tiempo, recordemos, la presencia de Dios estaba en el arca que estaba en el templo. Si no había templo, no estaba ahí la presencia de Dios. Por supuesto, Dios está en todos lados, pero Dios había establecido que el templo era un lugar de adoración, de sacrificio, de comunión con Dios, de ministrar, de alabanza, todo eso en la casa de Dios, pero lo habían dejado. Se habían olvidado por sus propias casas. Mi casa primero, mi casa y yo, punto. Entonces Dios les dice, tus prioridades están equivocadas, estás dedicando tu vida a lo erróneo. Muchos dicen, no, pero a mí no me pasó eso. ¿Sabes? La ilustración de la rana, esa rana que la pusieron en una vasija llena de agua, le prendieron fuego y metieron la rana. La rana, pues, no se incomodó por eso, de ninguna manera. Hasta el momento en que empieza a subir tanto la temperatura paulatinamente o gradualmente que se cocinó. La rana murió. ¿Por qué? Porque no se daba cuenta de la situación que estaba viviendo. Ahora, hay en 1 de Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego dice el 19, no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Está hablando de fuego, ¿verdad? Está hablando de calor. No lo apagues. ¿Hay forma de apagarlo? ¿Será que hay forma de apagar al espíritu en nosotros? Si nos dicen no lo apagues, es porque corremos el riesgo nosotros de apagarlo. Y no le puedo decir, Dios, préndeme el fuego. No, te toca a ti. Si no, Dios no nos diría, no apaguen el espíritu. Entonces, tenemos espíritu en mi cuerpo. Representa el Espíritu Santo está representado como una paloma que apareció cuando Jesús fue bautizado, descendió del cielo en forma de paloma, no es una paloma, en forma de paloma el Espíritu. Y después el fuego, cuando hay el calor del Espíritu Santo en uno, está la comunión íntima con Dios, está una oración poderosa. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu. No es mérito del que lo tiene, es mérito del Espíritu. Admira
al Espíritu, admira al Padre, admira al Hijo, no a la persona. Pablo dijo, porque por gracia soy lo que soy. Lo que soy es porque Dios me ha transformado. Por supuesto que tenemos una responsabilidad. ¿Cómo podemos apagar el Espíritu? Bien, podemos apagar el Espíritu, el fuego del Espíritu, con nuestras dudas, nuestra indiferencia a la palabra de Dios, al tiempo de reunión con Dios, de reunión con Dios y con la iglesia. Estás en peligro de estar apagando el Espíritu. Con nuestro rechazo hacia Él, como lo hizo el pueblo, que no tomaba en cuenta la palabra de Dios. Para nosotros es la falta de obediencia, o por la distracción con otras personas, otras actividades, otros compromisos. Tengo muchos compromisos y tengo que atender mis compromisos. Dios no se opone a que tengas compromisos. Lo que Dios se opone es que son tus compromisos y nada más. Eso es lo que nos está hablando. Cuando las personas empiezan a traer la atención hacia sí mismos, yo necesito, yo soy, yo quiero, yo voy a... Es seguro que apagamos el Espíritu. Es una forma de apagar el Espíritu. Bien. Ustedes conocen esta imagen. Ya la he presentado antes, solo que le voy a poner algunas otras cositas. ¿Qué pasó en este tiempo? Aún así, muchas personas permanecieron en el termómetro espiritual, en la parte de caliente. Afán cristiano, ocupado en el reino de Dios. Del otro lado aparece estado espiritual aprobado, con toda la descripción que viene ahí, que ustedes la van a poder ver detalladamente, ya aparece por ahí. Pero muchos no se mantuvieron en ese calor, unos pocos tal vez, pero hay otros que disminuyó su estado espiritual, su temperatura espiritual. Afán mundano, ocupado en el estudio y en el trabajo, cultura consumista, conformismo, bienestar propio, vida carnal. Consecuencias, estado espiritual grave, a punto de ser vomitado. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de los últimos tiempos que estamos viviendo, Jesús les dijo, ustedes dicen, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de cosa alguna. Pero ¿no te has dado cuenta que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo? Esa es tu realidad, no estás consciente de eso. Tú crees que estás bien, pero no lo estás. Ha decaído tu vida espiritual. Y tristemente algunos otros cayeron en el frío completo, en la congelación. Es un afán mundano, ocupado excesivamente en el mundo, cultura consumista también. Efectos, estado espiritual muerto. Necesitan Cristo con urgencia. Hay personas que dicen, ay no, ya, es que yo ya no puedo, tengo muchas otras que hacer y no, la verdad me enfrié. He oído esa expresión en algunos. La verdad es que me enfrié y se enfriaron. Consciente está. Entonces, es tiempo de reaccionar, es tiempo de cambio. Dios en la oportunidad que les está dando, Dios les muestra el camino correcto. Ageo 1:8 dice Dios, suban al monte, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. 3 verbos de acción. Suban, traigan, reedifiquen. Les toca a ustedes hacer esto. Sube, trae y reedifica. Dios que sienta más pasión por ti. Perdón. El Espíritu Santo te está llevando a eso, sí. Hay una parte que debemos hacer nosotros. No podemos dejarle las cosas que me tocan hacer a mí a Dios. Sube, trae y reedifica. ¿Y qué pasa? Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Si haces eso, si empiezas a tomar acciones, yo voy a actuar. Yo voy a hacer. ¿A qué se está refiriendo?
Pues se refiere precisamente a lo que dijimos del Espíritu: lectura bíblica, oración, adoración, comunión, participación en reunión, servicio real, todo real, no aparente, no de apariencia. Eso es a lo que se está refiriendo en vayan y construyan el templo. Dice la Escritura, porque vosotros, en 1 Corintios, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Que el Espíritu vive en vosotros. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Cuál es el templo? Nosotros somos templos vivientes los que recibimos a Jesús. ¿O no saben que sois templo del Espíritu y que el Espíritu vive en ti, en mí? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, nos está llamando a la acción. Ve y haz esto. En este caso era sube, trae madera y reedifica. A nosotros. Lectura bíblica, ya sabemos que lectura bíblica no para en eso, es leer, meditar en lo que estás leyendo, memorizar versículos para que te sean útiles como parte de la espada y del escudo, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Decía leer, meditar, memorizar, obedecer la palabra. Es importante. Esas cosas son muy importantes. Por supuesto, vivir tal como lo dice la palabra. Entonces, pero también nos presenta la forma equivocada de Dios en el siguiente versículo. Ese fue el versículo 8. El versículo 9 dice: se le acabó la batería. Si tienen otras baterías, por favor. Bueno. Entonces, tal vez me salí de la cámara, pero necesito moverle aquí. Parece que ahí tienen baterías. Entonces, hay otra parte, hay otro lado de la moneda, otra cosa que nos está diciendo Dios aquí, y es el lado equivocado. El primero es lo que tenemos que hacer. El siguiente es el lado equivocado. ¿No consiguieron las baterías? ¿Sí? Ok. Bien. ¿Dónde están aquí? Es este. Ok. El lado equivocado. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les está pasando eso? Dice. ¿Por qué está sucediendo eso? Por cuanto mi casa está desierta. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. No está diciendo que no tengan la casa. Tampoco está diciendo que no la adornen. Y estoy hablando de la casa de Dios, es el templo en donde está nuestra comunión con el Espíritu Santo, nuestra relación con el Espíritu Santo. Hay espíritu, alma y cuerpo. En el Espíritu nosotros tenemos la comunión. Por eso se presentaba la imagen con la flama de fuego y la forma de paloma. Gracias, muchas gracias. Ahí está. Bien. Estoy hablando de la parte del cuerpo y del alma. Nos hemos dedicado más a recuperar lo perdido en el cuerpo y en el alma, a enfocarnos en nuestra propia casa y nos olvidamos del lugar en donde está la íntima relación que tenemos con el Espíritu Santo. Tristemente, otra vez. Entonces, recordemos algo para enfocarnos y no cambiar prioridades. La Escritura dice entonces, Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
les estaba diciendo Dios. No se afanen por las cosas materiales, no se afanen tanto, no hay afán por las cosas que se han perdido en el cuerpo, en el alma. El alma se vio con problemas pues ya no tenía la comodidad, ya no tenía la seguridad, se desmotivó, se desanimó, etcétera. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Dios te lo va a dar, pero hay algo que se está oponiendo. En muchas ocasiones estoy de acuerdo, en muchas ocasiones es medita bien sobre tus caminos, en otras ocasiones es una prueba. Pablo pasó pruebas, estuvo en abundancia y en escasez, estuvo en persecuciones, en naufragios, etcétera. Pero nuestra responsabilidad es, a ver, ¿está mi vida espiritual bien? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todos los bienes del cuerpo y del alma, todos serán añadidas. Si tu enfoque es en la vida espiritual, recordemos que el espíritu es quien debe gobernar sobre el alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo, que todavía la naturaleza de pecado quiere resurgir, quiere volver a tomar el control para el ego, la comodidad, la seguridad, etcétera. Entonces, el espíritu cuando se debilita, entonces el alma y el cuerpo toman control y buscan lo que busca la naturaleza de pecado, lo que buscan los gentiles, todas estas cosas, como dice aquí. Hay algo que también debemos tomar en cuenta para animar, para motivar a los que han dejado de luchar, están en la zona de peligro llamada tibieza espiritual, creyendo que están bien, que bueno, es un momento, ya me recuperaré, ya volveré, ya seguiré, ya voy a leer de nuevo la palabra, pero no es el tiempo todavía. Todavía no ha llegado el tiempo. Y tiene que ver con esto. Primera de Tesalonicenses 5:14. También nos rogamos, le está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí la palabra ocioso, atactos, ahí lleva acento, son a los que andan desordenadamente, obstinados, rebeldes, fríos, no quieren saber nada, no me molestes, no tengo tiempo, ya, punto. Y los de poco ánimo, pues es muy obvio, están débiles, se desmotivaron. ¿Qué será que ya no tengo motivación para ir, para leer? Eso también, dice Pablo, que amonestéis. Y la palabra débiles, sostengáis a los débiles, no quiere decir que lo vas a traer cargando siempre. Quiere decir la palabra asdecenes, para que desarrollen su propia fuerza. Los vas a ayudar, los vas a soportar, pero enseñándoles cómo vivir por sí mismos, no a ser codependientes. Todos debemos crecer, todos debemos madurar, todos. Bien, perdón. Voy a empezar a cerrar esto y en Ageo 1:12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Por qué mencionamos esto? ¿Por qué lo menciona el 12? Zorobabel es el gobernador que envió el rey Ciro, es quien iba a gobernar el pueblo que se establecía, y Josué era el sumo sacerdote. Recordemos que siempre había rey, en este caso gobernador, todavía no se establecía rey, gobernador, sumo sacerdote y profeta o profetas. Eran las tres figuras principales en el pueblo de Israel. Zorobabel
dice, oyó Zorobabel estas palabras del profeta Ageo y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como las había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo a Jehová. Quiere decir, respetó, se dio cuenta, reaccionó. Ahora ya entiendo por qué estamos batallando. Si nos dijo que era una tierra que fluye leche y miel, ¿por qué no se me dan las cosas? Si le he puesto muchas ganas, si me he esforzado, ¿por qué no se dan las cosas? ¿Entendieron? Y 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Estas eran unas palabras de ánimo. ¿Van a hacerlo? Sí, yo estoy con ustedes. Yo les voy a ayudar. Yo les voy a dar nuevas fuerzas. Yo les voy a dar luz para que entiendan el camino. Yo les voy a proveer lo necesario para que sigan adelante. Si ustedes se proponen volver a mis caminos, glorificar mi nombre y obedecerme, entonces es una forma de convertirse de nuevo, y Dios dice, yo estaré con ustedes, mi voluntad va a estar con ustedes, los voy a bendecir. Quiero terminar con estos 2 versículos siguientes. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Por favor, no nos confundamos. No es más que de Dios, porque Él creó todas las cosas y a Él le pertenece. Mía es la plata y mío es el oro, dice Dios. Y en el 9, que es el último versículo que cito hoy, la gloria postrera de este templo, de esta casa, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Van a tener paz, las cosas van a cambiar. Va a ser más grande, más hermoso, vas a crecer espiritualmente si tú lo haces. Tu espíritu se va a fortalecer sobre el alma y el cuerpo. Vas a tener más discernimiento espiritual, vas a tener más profundidad para entender las escrituras, para orar y que sucedan las cosas que Dios quiere que pasen. Eso es lo que estamos entendiendo. Y esta es una imagen del templo que reconstruyeron. Por supuesto, es una imagen que pretende ser muy semejante a la real. Así quedó el templo. La gloria postrera de este templo, de esta casa, será mayor que la primera. Vamos a orar. Señor, cada uno, Señor, ha recibido tu mensaje de diferente manera. Cada uno sabe la parte que le toca. Cada uno sabe si empieza a subir, traer y edificar su vida espiritual de nuevo. A través de tu palabra, a través de la oración, a través de la obediencia, a través de una intimidad, una comunión íntima contigo, Señor, y entonces veremos cambios en nuestra vida. Él es el dueño del oro y de la plata. Si hay algún poderoso que te tiene que dar un beneficio, una bendición, o te tiene que dar reaccionar a favor de tu proyecto, de tu esfuerzo, el corazón de los poderosos está en la mano del Señor y Él lo inclina a favor de quien Él quiere. Así como los canales de riego llevan el agua a todas partes, así la mente del Rey está en la mano del Señor. Señor, gracias por ser tan paciente con nosotros, Señor, porque todos hemos tenido necesidad de reaccionar ante esto y tenemos todavía. Señor, primero en nosotros, en cada uno de nosotros queremos edificar nuestro espíritu. Sabemos que lo del alma y el cuerpo tú nos bendecirás. Somos el pueblo de Dios. Somos más que vencedores en muchas cosas, espiritual sobre todo, pero tendremos bendición también. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú nos guiarás. Tú eres Dios y estás en tu trono y nosotros somos tus siervos, antes esclavos, ahora siervos de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pido, Señor,
bendice esta iglesia. Así como tú dijiste, si hacen eso de reconstruir, mi voluntad estará con ustedes, mi presencia estará contigo, crecerá tu espíritu, te fortalecerás y serás un nuevo creyente poderoso en la palabra, poderoso en la oración, poderoso en las manifestaciones de lo que Dios quiere hacer a través de ti, como vaso de barro, pero el tesoro de tu presencia y de tu espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todos aquellos que estás sanando, por todos aquellos que has sostenido, por los testimonios que hemos oído de personas que están volviendo en sí después de estar con diagnósticos graves y serios. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. Tuyo es el oro y la plata, tuyo es todo el mundo, Señor. Gracias, Señor, por la bendición, por la provisión. Por eso es que traemos los diezmos y ofrendas, Señor, porque sabemos que en la medida en que sembramos, cosechamos, y en la medida en que restringimos, somos restringidos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.